Hola a todos, soy el licenciado Saúl González. Gracias a una invitación que me ha realizado mi amiga Laura Gómez, realizo este pequeño video para su espacio A Dos Voces, que tanto Laura como Rolando lideran y que yo los invito a ver. Quiero hablarles hoy de un tema de derecho, de educación cívica, que todos debemos conocer, y es la Sala Constitucional. Recordemos que el Estado se divide en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ubiquémonos en el poder judicial. El poder judicial está compuesto por varios órganos, pero entre ellos la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia en la resolución de conflictos. La Corte está compuesta a su vez por salas. Estas salas son la sala primera, la sala segunda, la sala tercera. Y existe otra sala que no se llama sala cuarta, se llama sala constitucional. Sin embargo, en razón de que existen otras tres, comúnmente se le dice sala cuarta. ¿Qué se encarga esta sala? De la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Esta sala conoce asuntos que involucran la interpretación y aplicación de la Constitución política. Para eso, la sala constitucional y la Constitución política pues van de la mano. Entonces, para saber un poquito lo que hace la sala constitucional, debemos entender qué es la Constitución política y cómo se ubica en lo que llamamos el ordenamiento jurídico. El orden jurídico es un conjunto de normas que rigen la sociedad y rigen el Estado. Entonces, si hablamos de un ordenamiento, entendemos que se trata del orden que tienen las normas, y ese orden nos indica que hay una jerarquía en las normas, es decir, que hay unas normas que van a estar más arriba y unas normas que van a estar más abajo. Ese orden lo podemos entender como si fuera una pirámide, donde en la punta superior, donde ya no hay nada más arriba, está la Constitución política, está en lo más alto. Esta jerarquía asegura que las normas inferiores entonces no van a contradecir, no contradigan lo que digan las normas superiores. Y esta norma superior la vamos a llamar entonces norma fundamental, porque de ahí es donde salen todas las demás. En palabras simples, entonces, todo el ordenamiento debe respetar lo que diga la Constitución, y de eso es lo que se encarga precisamente la Sala Constitucional. ¿Qué regula la Constitución política? Bueno, hay varias cosas, pero podríamos resumirlo en que regula los derechos fundamentales, la estructura del Estado, el régimen político y de gobierno, entre otros. Si hablamos de derechos fundamentales, ¿a qué nos referimos concretamente? Bueno, nos vamos a referir que como derechos fundamentales vamos a entender el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y no discriminación, la protección contra detenciones arbitrarias, el derecho a la libertad de movimiento, inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad, derecho a votar, derecho a formar y afiliarse a partidos políticos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho al trabajo, el derecho a la educación gratuita, a la salud, a la vivienda. Entonces vemos que hay muchos derechos que son parte de nuestra vida cotidiana. Además de estos derechos, también la Sala Constitucional va a defender los derechos humanos que estén en tratados internacionales, porque la misma sala ha afirmado, y de una forma pues muy coherente para todos, que lo que digan los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues se equipara con la jerarquía de la Constitución. Es decir, que también la Sala Constitucional asegura que no se violen los tratados internacionales de derechos humanos. Como se puede ver, todo lo que le permite a usted ser una persona plena y desarrollarse como ser humano, lo vamos a encontrar en la Constitución y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Además, pues la Constitución también va a hablarnos sobre la organización y funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos va a decir cuál es la forma de gobierno en la cual vivimos, que es una república democrática, que tenemos una soberanía nacional, un sistema electoral y de partidos políticos, un régimen municipal, etc.
Y la Sala Constitucional tiene nada más y nada menos que el rol crucial de interpretar y defender la Constitución, asegurando que todos esos derechos, todas esas garantías, todas esas reglas que nos da la Constitución política sean respetadas. Nada más y nada menos es lo que hace la Sala Constitucional. En defensa de la Constitución, esta defensa de la Constitución la hace la Sala mediante recursos de amparo, recursos de habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, lo hace respondiendo consultas que le plantea la Asamblea Legislativa o que le plantean los jueces o que le plantea el Tribunal Supremo de Elecciones. La Sala Constitucional se creó apenas en 1989, es relativamente reciente. Antes no había un procedimiento claro ni de cómo o de quién era el encargado de interpretar lo que estaba escrito en la Constitución. En ese año se crea la ley de la jurisdicción constitucional y se crea la Sala Constitucional. No es sino hasta que se crea la Sala Constitucional que existe un procedimiento claro y un tribunal especializado en defender e interpretar de manera uniforme la Constitución y los derechos fundamentales. La Sala está conformada por 7 magistrados, 12 magistrados suplentes y 7 entonces magistrados propietarios. La elección de esos magistrados la hace la Asamblea Legislativa. Sus decisiones se toman por votación y el criterio que prevalece es el de la mayoría, pues obviamente sería 4 de los 7 magistrados la mayoría. Lo que disponga la Sala Constitucional es obligatorio para todos, menos para sí misma, lo cual pues tiene sentido lógico, puesto que el que no sea obligatorio para sí misma implica que la Sala puede corregir lo que ha dicho antes y puede también pues cambiar el criterio, porque recordemos que la sociedad es cambiante. Las sentencias de la Sala Constitucional no tienen recurso, ni de revocatoria, ni de apelación, ni de casación. La Sala Constitucional ordena por sentencia y así queda. No hay otras instancias donde seguir discutiendo. Con esta breve reseña de lo que es la Sala Constitucional, pues termino destacando que la Sala cumple un papel importantísimo, así con letras mayúsculas en el Estado, ¿verdad? Porque ese papel es nada más y nada menos que hacer respetar la norma fundamental que es la Constitución. Podemos estar o no estar de acuerdo con algunos votos de la Sala, pero si no existiera la Sala Constitucional, no habría quien hiciera valer la Constitución, sería letra muerta. Y con esto pues llego al final de este pequeño recorrido por la historia y las funciones de la Sala Constitucional. Agradezco nuevamente a Laura y a Rolando por darme esa oportunidad de asistir a su espacio a dos voces. Les habló el licenciado Saúl González y fue un placer. Muchas gracias.